Buenos días, amigos oyentes de Noti1. Como de costumbre está ahora a las 11 de la mañana. Hoy sábado 2 de mayo, el año del Señor, el año 2020. Estamos a través de nuestras redes sociales, aparte de la cadena más importante de noticias del país, Noti1, a través de nuestro Facebook Live en directo desde Ponce, en nuestro canal de YouTube, Ricardo Ramírez, y también en Spotify y Apple Podcast, Ricardo Ramírez Podcast. Así es que pueden entrar a las distintas aplicaciones de nuestras redes sociales, darle me gusta y darle también a compartir, y así pues se entera de todo el contenido que ofrecemos durante nuestras transmisiones a través de nuestras redes sociales. Hoy ha invitado, ya está con nosotros en nuestra telellamada, él en su casa, en la zona metropolitana, yo aquí en Juana Díaz, Puerto Rico, esta mañana de hoy sábado, con uno de los candidatos que va a presentar esa papeleta que se va a encontrar el electorado cada 4 años para escoger quién va a gobernar el país por los próximos 4 años. Senador actual, el portavoz de la delegación del Partido Independentista Puertorriqueño en la Alta Cámara, abogado de profesión, Juan Dalmau Ramírez, que por segunda ocasión el Partido Independentista lo presenta como su candidato a la gobernación. Fue candidato en el año 2012, en el evento eleccionario del 2012, y repite como candidato en el 2020. Está como todos los puertorriqueños en esa cuarentena, en ese encierro. Van 48 días ya de esto. ¿Cuán difícil ha sido? ¿Cómo es un día de Juan Dalmau Ramírez ante este encierro? ¿Cómo sus hijos, esos 2 adolescentes, están viviendo la cuarentena? ¿Cómo el abogado de profesión, el político, está viviendo eso, su compañera? Juan Dalmau, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, Ricardo. Un placer estar contigo en la mañana de hoy. Para mí también. Un placer compartir con tu radio audiencia. Salud y bendiciones a usted, a los suyos, a todo el puertorriqueño que nos escucha esta mañana a través de nuestras redes sociales y la cadena de noticias Noti1, la Autoridad de Noticias. Así es, así es. Pues mira, Ricardo, a tu pregunta, ¿cómo es un día en la cuarentena de Juan Dalmau? Bueno, pues yo me levanto temprano, al igual que mi esposa. Mi esposa está trabajando remoto. Sí. Y básicamente como muchos puertorriqueños lo están haciendo. Sí, así es básicamente la vida de todos los puertorriqueños. Pues un desayuno, ponerme al día con las noticias, comunicarme con el equipo de trabajo, cerciorarme de legislación que estamos todavía presentando a nivel electrónico, evaluar la que se está presentando, tratar de hacer un poco de ejercicio por aquello de no entumecerse uno. Sí. Pero entonces pendiente a los chicos que, como señalas, tengo a Sofía de 13 años, Gabriel de 16, y el estudio a nivel remoto para los adolescentes es una tarea titánica de momento a momento. ¿Se puede imaginar? Sí, sí. Y de eso es un tema que quiero hablar con usted. ¿Cómo es posible pues que nuestros estudiantes puedan lidiar con esto en momentos en que algunos de ellos pues no tienen las facilidades tecnológicas, etcétera, etcétera? El secretario de Educación, Eligio Hernández, pues ha dicho, entre otras cosas, que todos los estudiantes del sistema público de enseñanza, pues sin ningún tipo de problema, pues van a pasar, en términos del año académico, todos van a pasar de grado, y de eso quisiera hablar sobre ese particular con usted más adelante. Pero con la honestidad intelectual, Juan Dalmau, ¿está a favor de la A a la Z de lo que ha ocurrido? La gobernadora ya habló y, por ejemplo, a partir de este lunes flexibiliza la cuarentena, el toque de queda, pues está extensivo hasta el 25 de mayo, lunes 25 de mayo. Pero de A a la Z, ¿usted respalda lo que contiene el toque de queda, énfasis salubrista en el distanciamiento social, porque es la herramienta útil? No hay medicina, no hay cura, no hay vacuna. ¿Qué le parece honradamente lo que ella ha hecho en términos salubristas? ¿Qué hubiese hecho distinto Juan Dalmau? Y qué honradamente ella, usted puede decir, caramba, ella hizo bien esto. Pues mira, Ricardo, déjame decir lo siguiente, como señalas, con la seriedad que me caracteriza. Sí. Yo creo que la gobernadora dio un paso correcto
en el momento en que decretó el aislamiento social en Puerto Rico ante la amenaza del COVID-19. Yo creo que eso fue un paso correcto. El problema es que ese paso correcto resultó insuficiente porque tenía que estar acompañado, y es lo que yo hubiese hecho y lo que se ha recomendado a nivel mundial por los expertos de la Organización Mundial de la Salud, es que el aislamiento social mediante un toque de queda, una cuarentena, solamente puede ser completamente útil si está acompañado de, número uno, pruebas agresivas a la ciudadanía para identificar contagios y para saber estadísticamente cómo está respondiendo la sociedad con respecto a esos contagios. Número dos, un nivel de rastreo efectivo. Una vez determinas quién está contagiado, sí, saber entonces cuál es su comunidad, cuál es su núcleo familiar, cuál es su núcleo laboral, y poner al tanto a esos sectores y poder entonces manejar en términos salubristas ese potencial contagio. Número tres, el tener listos y preparados las estructuras hospitalarias para recibir pacientes de COVID-19 en los modelos de aislamiento necesarios. En Puerto Rico hay unidades hospitalarias, tanto públicas como semipúblicas, por no hablar de las privadas, que debieron haberse estado preparando desde hace semanas. Y aquí ha ocurrido nada. El hospital de Bayamón apenas han comenzado a hacerse unos cambios. Se apostó a preparar el Choliseo en un momento, luego el centro de convenciones. Había facilidades ya preparadas que lo que había era que habilitarlas para que sirvieran como lugares para, en caso de que hubiese un nivel más alto. Pero hay una realidad, no hay estructuras públicas de salud. En estos momentos no hay... el sistema se desmanteló y aquel plan Arbona se fue al piso. Aquel plan Arbona exitoso en el año 1970 en adelante, ¿no? Así mismo es. Aquí la gran tragedia es que Pedro Rosselló en los 90 desmanteló nuestra infraestructura médica, sí, de lo que era el plan Arbona, que como usted señala, era ejemplo a nivel global. En muchos lugares del mundo, esa idea de que usted tuviese centros de diagnóstico y tratamiento al alcance de su comunidad, eso se desmanteló, pero no dejan de haber, sí, estructuras hospitalarias que pueden dar servicio. Pero regresar a ese modelo salubrista es imposible. No es imposible, pero tomaría mucho tiempo. Para la respuesta inmediata sí podría tomarse en consideración, número uno. Aquí hay todavía CDTs como el de la calle Joder en San Juan, como el que está en Guayama, como el que está en Utuado, como el que está en Bayamón, que son algunos de los que se han mencionado, pero hay que habilitarlos. Pero la inversión para habilitarlos a esas estructuras es mucho menor que comenzar a habilitar el centro de convenciones o el Choliseo, que no son lugares aptos para tratar dignamente. Eso prácticamente está descartado. Como ha dicho el secretario actual, ¿no? Lorenzo González Feliciano, que ha venido a traerle un tanto de control al sistema público salubrista, porque estaba en el piso. O sea, ha habido un cambio enorme. Ahora uno piensa que hay control cuando llega el nuevo secretario de Salud Pública, que a mí me gustaría saber si ha hecho un buen trabajo. Que él ya ocupó el cargo, correcto. Déjame terminar la parte que me había preguntado rápidamente para concluir el pensamiento. En el término de las infraestructuras médicas para el tratamiento de aislamiento de pacientes, si bien es cierto que ahora mismo se ha descartado por el momento, fueron las palabras de la gobernadora, el que se habiliten lugares como hoteles, el centro de convenciones o el Coliseo de Puerto Rico, no deja de ser menos cierto que han pasado 7 semanas que pudieron haberse estado preparando hospitales para que en el momento en que vuelva a comenzar a normalizarse el proceso, si hubiese aumentos de contagio, puedan recibir esas personas. Lo que ha ocurrido en Nueva York. No echarlos a perder esa facilidad pública. Claro, o comenzar en el momento que hagan falta, a como ocurre en Puerto Rico, comenzar a hacer las cosas que se debieron haber hecho. Lo cuarto, que yo creo que es importante, es un nivel de control, además del mantenimiento de los protocolos de aislamiento, particularmente en los aeropuertos y en los puertos marítimos de entrada y salida de personas, tener unos controles mayores con respecto a los que están entrando al país. De eso no ha habido el control necesario. Me preguntas por el secretario de Salud. El secretario de Salud ya había sido secretario de Salud. En el año 2009, si fue el cuarto secretario que nombró Luis Fortuño, correcto. Así es. Y fíjate que pasó algo similar durante este cuatrienio. En aquel momento, no sé si recuerdas la anécdota de la puerta giratoria. Sí.
cuando él lo nombran, se encuentra que la oficina del secretario de salud tiene una puerta giratoria y le dijeron, es porque aquí, igual que entra, salen. Y aquí ocurrió que durante esta pandemia ha habido 3 secretarios de salud. Estuvo el primer secretario de apellido Román, me parece. Rafael Rodríguez Ponceño, que fracasó en su gestión. Fracasó. Absolutamente, sí. Sin ningún tipo de visión con respecto a lo que iba a ocurrir. Bueno, él decía que esta pandemia no llegaba a Puerto Rico. No, imagínate, porque eso era algo lejos. Correcto. Y el gobierno no se preparó en esa primera fase, ciertamente. No, y estuvo en negación hasta el último momento. O sea, francamente, un desastre. Después Quiñones Longo, que enfrentó las presiones de las compras de pruebas y todo el escándalo que ha surgido. Sí. Y ahora está Lorenzo González. Yo creo que Lorenzo González es mejor comunicador, pero todavía es muy temprano para saber si en la ejecución puede hacer las cosas. Lo he notado, por ejemplo, en el tema de los datos estadísticos. En el día de hoy, por ejemplo, Ricardo, no están divulgando información de las pruebas realizadas. Dan información sobre los casos positivos y las muertes, los fallecimientos. Y él reconoce las fallas que hay todavía en eso, en el dashboard, ¿no? Pero ha dicho, por ejemplo, que la cuestión de pruebas, él ha dicho que ya se han hecho 45,000 pruebas de COVID en Puerto Rico. Pero aún tomando como bueno los datos que están dando sobre las pruebas, estamos hablando de, siendo generosos, un 1% de pruebas. Yo creo que el Estado está apostando a que sea el sector privado el que se haga cargo de eso, ya sea dentro del sector laboral, los patronos o hospitales privados. Yo creo que eso es una renuncia de la responsabilidad del Estado en este proceso. Así que yo pienso que en términos de lo que me pediste que evaluara de la gobernadora y la respuesta del gobierno del COVID, me gustaría que evaluáramos eso luego de esta pausa. ¿Cómo no? Regreso en breve con más de nuestra conversación con Juan Dalmau Ramírez. Estamos de regreso a nuestra conversación, nuestra telellamada con Juan Dalmau, senador del Partido Independentista, su candidato a la gobernación en los comicios del 3 de noviembre de este año 2020. Le preguntaba, senador, su evaluación sobre la respuesta del gobierno a todo esto de la pandemia, si está satisfecho o no con la forma en que el gobierno ha lidiado con esto. No, mira, Ricardo, para resumir, como te decía en el segmento anterior, no estoy satisfecho. Sí. Creo que el toque de queda fue un paso necesario en la dirección correcta, pero ha dependido más de la disciplina de la ciudadanía. Y mantener el toque de queda fue un anuncio importante de la gobernadora este pasado jueves, que continúa, por ejemplo, desde el día lunes 4 hasta el 25 de mayo. Pero es un toque de queda ya más flexibilizado y ahí está mi preocupación. Ajá. Hombre, Ricardo, tú, yo, los que nos escuchan, nosotros queremos ya por lo menos que haya pasos iniciales para una normalización. Por supuesto que queremos comenzar a tener un mayor grado de apertura, pero te insisto que eso solo es posible para tener protección a la ciudadanía. Si hay pruebas generalizadas, si hay rastreo y si hay precisamente entidades hospitalarias preparadas para recibir pacientes. ¿Por qué te digo esto? Supongamos que con la prisa que ha tenido la presión la gobernadora de sectores influyentes en términos económicos, se comienza a abrir sin pruebas, sin rastreo, sin hospitales, entonces comienza a elevarse nuevamente esa curva, comienza de nuevo a haber un problema como ella anticipó en ese mensaje que dio el jueves. Y hay que regresar al principio, sí. Y entonces es regresar al principio con mayores niveles de contagio y atrasar aún más el proceso de volver a bajar esa curva. No, lo interesante también es que el anuncio surge en momentos en que este próximo lunes, ha dicho el secretario de Salud Pública, es el momento donde se supone que sea el pico, la mayor cantidad de casos que se reporten desde este lunes 4 hasta el próximo viernes, día 8 de mayo. Sí, mira, yo quiero que el país entienda lo siguiente. En todos los lugares del mundo, los profesionales, los que no son ni populares, ni PNP, ni independentistas, ni no afiliados, o sea, sin la política del pulseo primarista que existe actualmente en el PNP y el Partido Popular. Sí. De lo que estamos hablando es que se señala que para que se pueda eliminar un toque de queda o comenzar a flexibilizarse, tiene que haber unos datos estadísticos a base de pruebas y un periodo de 2 semanas, que es el periodo de incubación del virus, en donde ese nivel estadístico de contagio o sea menor o se mantenga más o menos controlado. Pero si no tenemos esas estadísticas, no podemos comparar y nos estamos arriesgando a un golpe más duro a la economía, porque una fuerza laboral enferma es una fuerza laboral que no produce. ¿Qué está diciendo? Que cualquier flexibilización a la cuarentena
tenía que ser pasado el 8 de mayo, entiéndase, la próxima semana de arriba, digamos, el lunes 11 de mayo en adelante. Mira, cuando me preguntaste qué yo hubiese hecho como gobernador, sí, ¿verdad? Pues yo lo que hubiese hecho es primero una política agresiva de pruebas que permitiera tener un dato estadístico preciso para entonces, una vez tengamos por un periodo de 2 semanas un nivel estadístico de positivos que sea o estable o más bajo, saber que en esas 2 semanas hemos controlado el contagio y podemos abrir y podemos comenzar a dar los pasos para la restabilización. Ahora lo que se está haciendo es una restabilización sin una base estadística ni científica. Piensa tú, Ricardo, en el mensaje que dio la gobernadora el jueves. ¿En qué base científica, estadística o de salud pública fundamentó la determinación que tomó? Si no es decir que como ya llevamos mucho tiempo en la cuarentena, bueno, pues es hora de comenzar a salir. Pero eso no es un dato estadístico, eso es un hecho, y ese hecho es a base de la disciplina que ha tenido la ciudadanía. Esa reapertura lenta, gradual, ordenada, según ella ha dicho, ¿a usted le preocupa? A mí me preocupa porque no me parece ordenada. Aquí las prioridades no están bien definidas. Número 2, porque si no está acompañado de pruebas y rastreo, sí, estamos exponiendo a personas asintomáticas que pueden contagiar a personas no solamente que van a mostrar los síntomas, sino que son de alto riesgo. Y en ese sentido me parece que es preocupante que si no hay ciencia estadística y salubrista que complemente y de base a comenzar a abrir lo que podría ser un comportamiento social de mayor interacción, estamos arriesgando a la ciudadanía a peores consecuencias. Y no solo eso, a la economía serían 47, 48 días perdidos de los que llevamos al día de hoy y los que llevaríamos al momento en donde pueda haber una apertura. Yo no lo estoy diciendo porque lo deseo, sí, yo desearía todo lo contrario, pero la realidad es que se ha fallado enormemente en esos 4 pilares que y el resultado podría ser que aumenten los casos. Sí, es lo que es lo que no queremos. Que es lo que no queremos, que aumenten los casos y que aumenten, por lo tanto, las fatalidades, que es lo más terrible. Recuerda, Ricardo, aquí estamos hablando de que según los números que se han dado, las fatalidades en comparación con positivos están arrojando cerca de un 12%. Son números significativos. Sí. Y yo creo que debemos tener en cuenta de que si eso se disparara en términos de contagio, ese % ya no sería de 100, ya estaríamos hablando de miles. Y esa es mi preocupación, que en la prisa por la presión que genera el tema de la apertura y de algunos, ¿verdad?, comercios que desean que se abran. ¿Qué está diciendo? Que la gobernante cedió a presión del sector empresarial, que es el que mueve la economía de nuestra nación. No tengo dudas de que ese es el caso y el cabildeo enorme al que ha sido sujeta la gobernadora a nivel personal, ella ha cedido a eso y el rol del gobernante no es ceder a intereses particulares, es a la ciudadanía en general. ¿Salud y economía van de la mano o aquí lo importante es la salud de un pueblo? Van de la mano, van de la mano. Una fuerza laboral que no está saludable es una fuerza laboral que no puede producir. Y por eso es que yo te decía, de nuevo volviendo a la pregunta, perdona que regrese, sí, ¿qué tú harías como gobernador si te hubieses enfrentado a algo como esto, además de las pruebas, etcétera? Tú necesitas tener un grupo multisectorial que te responda a la estrategia de salud. Esa estrategia de salud tiene que estar dirigida a un diseño de hacer las pruebas, identificar contagios para rastreo, tener facilidades médicas preparadas con tiempo. Han pasado 7, 8 semanas, no hemos visto eso. En el renglón de la educación, que sé que me vas a preguntar en un rato, sí, tendría un grupo para que pueda encaminar un proceso educativo a distancia efectivo. Y yo tengo unas ideas que quiero compartirte en un rato. Y número 3, el económico. Y en el económico hay que insistir, el gobierno ha sido un obstáculo para que la ciudadanía reciba no ayudas, no dádivas, que reciba lo que por responsabilidad le corresponde al gobierno y al Estado, entregarle en momentos de crisis. Y me parece a mí que en esos renglones, en los 3, se ha fracasado. Aquí hay una agencia que ha arrastrado los pies en esta emergencia. El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. Así es. Y yo presenté una resolución hace más de una semana para convocar a la secretaria del Departamento del Trabajo y de Recursos Humanos. Briseida Torres, ¿qué le parece a esa funcionaria? ¿Se colgó? Me parece que fracasó en su desempeño porque uno no puede, Ricardo, uno no puede anticipar cuando vienen huracanes ni puede amarrar los vientos, ¿verdad? Sí.
puedes ver cuando salen de África, pero cuán fuerte y si nos pasan, eso ya más cercano. Número 2, los temblores tú no puedes amarrar la tierra. Y número 3, las pandemias tampoco. Sí. Pero sí puedes controlar la respuesta que das como funcionario, el liderato que ejerces y la visión que tienes. Y aquí, desafortunadamente, tanto la licenciada Torres como ha pasado también con las compras del Departamento de Salud, el criterio político partidista ha desmovilizado al gobierno. Solamente eso explica, Ricardo, por ejemplo, que la persona a cargo de compras, como ha surgido públicamente, sí, no lo dice de nuevo Juan Dalmao, salió públicamente en las vistas de la Cámara de Representantes a preguntas de Denis Márquez. La persona a cargo llevaba 2 meses en compras en el Departamento de Salud. Su experiencia era haber sido empleada de la Comisión Estatal de Elecciones, de la entonces comisionada del PNP, Norma Burgos, y estuvo a cargo del manejo ilegal de los suministros en los vagones en la Comisión Estatal de Elecciones. Esa es una de las crisis que hemos enfrentado durante esta pandemia. Lo que ocurrió con respecto a esa compra fallida. Y ahora le pregunto, ¿qué usted cree que va a pasar al final del camino con esta pesquisa cameral? Aquí aquí se puede, por ejemplo, acusar de algún delito al Task Force médico de la gobernadora, que fue el que recomendó la compra, o por ejemplo, aquí no hay que mirar para Fortaleza, porque ninguna de las funcionarias, como dice la Fortaleza, intervino en el proceso. Aquí la responsabilidad es de la Oficina de Compras de Salud. No, yo creo que aquí hay que llegar a las últimas consecuencias. Yo creo que está pasado el momento en que aquellos que le fallan a la función pública de alguna manera se sientan que son impunes e inmunes. Pasó con el tema de los suministros en Ponce, sí, en donde yo planteé que había que hacer una investigación independiente fuera del control de los partidos en la Asamblea Legislativa para que los colegios de abogados, para que las escuelas de derecho designaran un investigador y llevarlo a las últimas consecuencias. En este caso pienso lo mismo. Yo no te diría el Task Force, ahí hay muchas personas, pero sí hay personas que por lo menos incurrieron en negligencia de los que han hablado públicamente, porque si bien es cierto que ellos personalmente no son los que hacen compras, sí, tenían delegado por la gobernadora una autoridad de evaluar las compras y de autorizarlas, y en ese sentido, mínimo negligencia en el desempeño de esa función pública ejercieron, y por eso es sospechosa esa inmunidad que otorgó la gobernadora el mismo día que el presidente del Task Force testificó, sí, en la Cámara de Representantes. Esa tarde se estaba emitiendo una orden ejecutiva eximiendo de responsabilidad que ahora lo que se hizo fue que se envió un proyecto a la Asamblea Legislativa y ya se aprobó en la Alta Cámara. ¿Qué usted cree? ¿Que no debería aprobarse en la Cámara de Representantes? No debería aprobarse en la Cámara porque al final del camino, sí, eso no protege ni a los médicos ni protege a los hospitales, porque esos están asegurados. Eso le quita derechos al paciente y protege a las aseguradoras. ¿Fortaleza intervino en este proceso de compra fallida? Sin duda alguna. Sí. Sin duda alguna. Sin duda alguna. Así ha quedado demostrado con las personas de confianza de la gobernadora. Y déjame decirte, aunque ella lo niegue de que ellas no intervinieron. No, ha quedado evidenciado por testimonios de otras personas, sí, y todavía falta que comparezcan. Por eso que van a comparecer esta próxima semana. En el caso de los integrantes del Task Force, ¿habrán cometido algún delito o estamos hablando de una imprudencia o algún tipo de negligencia? No sé. Mínimo en el caso de nuevo de algunos de los que ya han visto ¿verdad? Testificado, sí, negligencia en el desempeño de funciones hay. Okay. Hay unos testimonios en donde se cuestiona el contenido de comunicaciones escritas que en el testimonio verbal dicen, no, sí, es que no quisimos decir eso, quisimos decir esto otro. Oiga, pero lo que está escrito es lo que usted escribió. Y me parece a mí que en ese sentido, por lo menos negligencia en el desempeño de una función que, de nuevo, no importa, Ricardo, que no sean empleados públicos. En el momento que aceptaron formar parte de un equipo asesor de la gobernadora con la autoridad que la gobernadora le confieren, advienen a ser sí funcionarios públicos, no porque cobren un cheque público, sino porque tienen autoridad en toma de decisiones e influyen en las mismas y tienen que responder también. Y aquí se trató de beneficiar a una compañía X, eso está evidenciado. Está evidenciado. Y una compañía que además su experiencia no era médica, sí, era de construcción, y cuyos personajes internos tienen vínculos cercanos tanto con el PNP, con líderes del PNP, y sí, me parece a mí que eso ha quedado demostrado por unas vistas públicas, Ricardo, rápidamente, sí, por unas vistas públicas que son provocadas no por la buena fe de los representantes del PNP de la Cámara de Representantes, es que la pugna primarista sí, ha provocado que esa competencia haya arrojado al país luz.
Sí, pero era un proceso legislativo necesario para sin aclarar duda dudas. Ok. Sí, eso es como el Cerro Maravilla. Pausa, Cuando los populares investigaron fue seguro, porque querían hacerle daño político a Romero, no porque eran bondadosos con los independientes. Cuando regrese, quiero que me hable de desafíos, de retos que tiene el sistema saludista puertorriqueño en medio de una pandemia. ¿Qué hace falta aquí? ¿Un sistema de salud universal, que el gobierno se convierta en pagador único o algo más? Regreso en breve con Juan Dalmau, candidato a la gobernación del Partido Independentista Puertorriqueño, que es nuestro invitado esta mañana, en directo desde Ponce, la entrevista del día. Noti1 continúa. Estamos de regreso a nuestra conversación con Juan Dalmau, senador del Partido Independentista Puertorriqueño, su candidato a la gobernación en los comicios del año 2020. Licenciado, desafíos, retos del sistema salubrista. ¿Cuál es la propuesta de su partido? ¿Ustedes respaldan, le pregunto yo, el que exista en el país un sistema de salud universal y que el Estado sea el pagador único, que echemos a un lado las aseguradoras, que son las que controlan el sistema salubrista de nuestro país, la medicina? Así es, Ricardo. Mira, de hecho, tanto Denis Márquez como este servidor tenemos presentados en la Asamblea Legislativa sendos proyectos de ley dirigidos a crear un plan nacional de salud en donde se crea una corporación pública sin fines de lucro, administrada fuera del control del Departamento de Salud y de Gobierno, pero que administrarían básicamente los fondos de manera que sea esa corporación sin fines de lucro el pagador único directo a los proveedores de servicios, entiéndase, médicos, hospitales, farmacias, laboratorios, y que en ese proceso, al sacar a las aseguradoras como intermediarias, no solamente se mejora el servicio al paciente, ya que como tú determinas correctamente o manifiestas correctamente, lo que ha ocurrido aquí es una tiranía de las aseguradoras al momento de dar los servicios que requieren pacientes diagnosticados de cierta manera, recetados de cierta manera, y es la aseguradora la que determina si ese es el procedimiento o no lo es. Sí. Pero además de eso, permite un ahorro enorme de cientos de millones de dólares que permitiría meter al sistema a personas que actualmente no pueden pagar un sistema privado y no cualifican para el público. Estamos hablando de cerca de 200,000 personas que están ahora mismo desprovistas de protección médica en Puerto Rico. ¿Y el sistema debe ser uno de salud universal? Que la ganancia no sea la meta, el fin. Así mismo es. Nosotros tenemos como objetivo el que en Puerto Rico se adopte un sistema de salud que reconozca el derecho a la salud como un derecho humano, un derecho fundamental, no esté sujeto al mercado, al lucro, a la ganancia, sino que al contrario, al servicio y a la salud de la ciudadanía. Después de todo, me parece a mí que el fracaso del sistema, no solamente en Puerto Rico, aquí se copió el sistema más fracasado del mundo, que es el sistema de salud estadounidense, en donde las personas no tienen las atenciones correspondientes. Hemos visto incluso en una urbe como Nueva York cómo el fracaso de su sistema de salud ha impedido una respuesta adecuada y están enterrando personas en fosas porque no han tenido los servicios médicos necesarios. Y eso estamos hablando de Nueva York, que es un estado poderoso y un estado económicamente boyante. Así que yo creo que nosotros copiamos un mal sistema. Es el sistema de salud fue el que colapsó allá y el que está colapsando en Puerto Rico, el sistema de salud privado. Así mismo es, el sistema privado de salud es un sistema que no está diseñado para dar servicios, es un sistema que está diseñado para dar ganancias a quienes controlan ese sistema. Y como ese es el caso, todo lo que cueste en el proceso de dar servicios de salud, eso se elimina como posible atención al paciente y por lo tanto es el paciente el que sufre al final del camino, no recibe el tratamiento que merece. Pero en esta pandemia lo que hemos visto es que el gobierno se ha comportado como salvavidas de las instituciones médico-privadas hospitalarias. Bueno, ahora lo que tú quieres es en términos económicos, ¿no? Sí, ahora lo que tú quieres es provocar mi ira por la hipocresía de aquellos que decían que el sistema privado iba a ser la panacea de los servicios médicos, que el sistema privado es superior al público, los que decían que aquí el sistema de mercado y capital es el que debe autorregularse. Y tan pronto esas empresas privadas vieron amenazado su lucro y sus negocios, le pidieron una tabla de salvación al Estado como Estado benefactor.
O sea que aquí hay personas que dicen creer en el capitalismo salvaje siempre y cuando no les afecte el bolsillo, y cuando les afecta el bolsillo quieren que el Estado benefactor les salve el bolsillo. Todo al precio del bienestar colectivo, en este caso de la salud de todos los puertorriqueños. Regresando a lo de la pandemia y la respuesta del gobierno como parte de la orden ejecutiva y la cuarentena, hemos visto que el gobierno lo que ha hecho es echarle toda básicamente la responsabilidad al sector privado de que tienen que mantener los protocolos de seguridad, de higiene. Eso está bien, eso tienen que hacerlo, y si tienen que someter a pruebas COVID-19, eso tiene que también costearlo la empresa privada. Bueno, los patronos van a tener que asumir esa responsabilidad, sí, pero la responsabilidad del cumplimiento por parte de los patronos le corresponde al Estado asegurarse que los patronos protejan a sus empleados. Porque lo que está ocurriendo, Ricardo, ya me ha llegado información de aquellos sectores que estaban abriendo, sí, con autorización excepcional de la orden ejecutiva, que patronos no estaban proveyendo a sus empleados ni las mascarillas, ni jabones desinfectantes antibacteriales en los baños, de lo que tiene que ver con los limpiamanos con alcohol, nada de eso. Le tocaba al empleado que lo hiciera el empleado, y eso no puede ser así. Se supone que el compromiso es no poner en riesgo la salud de los suyos, de sus trabajadores, ni de los consumidores tampoco. Desafortunadamente, muchos dueños de franquicias, negocios y grandes empresas ni siquiera conocen a sus trabajadores. Posiblemente eso ocurre con pequeños y medianos comerciantes que conocen su empleado, que son, ¿verdad?, simpatizan y tienen empatía con sus empleados. Pero el que es de las megatiendas, de las franquicias, esos no saben ni quiénes son sus empleados, y no solamente los empleados de piso, sino también los supervisores. ¿Qué hacemos con esos empresarios irresponsables que los hay? Hay que penalizarlos de parte del Estado, estableciendo multas severas, estableciendo incluso la posibilidad de revocación, ya sea temporera o permanente, de licencias de operación. Aquí tiene que ponerse la casa en orden, pero es para todo el mundo. Y aquí parecería ser que unas personas pueden estar por la libre haciendo como les parece. En este caso, muchos de esos dueños de negocios que no dan la cara, pero someten a sus empleados. Ayer, que fue día del trabajador y la trabajadora a nivel internacional, ver que se abre ahora la amenaza de poner en riesgo la vida de muchos de esos trabajadores y trabajadoras, sin que haya patronos que asuman responsabilidad y que si no la asumen tengan la penalidad correspondiente. Que fue parte del reclamo de un gran sector de trabajadores puertorriqueños que de forma inusual y realizando diversas actividades, incluyendo las actividades a través de las redes cibernéticas, pues protestaron salvaguardando las medidas de higiene, de protección, la distancia social. Eso se dio ayer y lo que se protestó fue básicamente en contra del mal manejo, ¿no?, del gobierno en la respuesta de la pandemia, ¿no? Y la cuestión laboral en términos de que no llegue el dinero básicamente a los trabajadores. Así es, primero que no llegue el dinero para el cumplimiento de lo que es tener los suministros alimentarios para la familia. No llega el dinero para que puedan cumplir con obligaciones que en estos momentos no pueden cumplir y están amenazados con, ¿verdad?, recibir penalidades. Número 3, no reciben los recursos, por ejemplo, empleados públicos que apenas pueden responder, los de primera línea, enfermeras, policías, paramédicos, que no tienen los materiales para responder en la pandemia, se quejan de que no tienen las mascarillas, tienen que comprarlas ellos, tienen que llevarlas ellos. El gobierno ha sido completamente ineficaz. La Guardia Nacional, que dijeron la movilizarían al aeropuerto para hacer pruebas de personas que entraran al país, no tenían ni siquiera mascarillas porque esos no se utilizan para ese tipo de respuestas, no son una línea de respuesta salubrista. Así que por eso te digo que el problema de la improvisación, este gobierno en esta pandemia ha dado muchos anuncios. Si tú te fijas en las conferencias de prensa, anuncios de cheques, anuncios de fondos, anuncios de programas. De bonos a trabajadores que sí, han lidiado en la emergencia. Así es, y cuando tú preguntas, son anuncios para titulares, pero en la ejecución se han colgado. El Tesoro Federal acaba de anunciar ayer viernes de que sí, de que aprobó el plan del gobierno, de su secretario de Hacienda, y que por fin pues van a comenzar en los próximos días a enviar el incentivo federal económico a los puertorriqueños de $1,200. Bueno, veremos a ver cómo se ejecuta eso en el Departamento de Hacienda. Yo solamente quiero hacer, ¿verdad?, una reflexión sobre ese tema.
Puerto Rico tiene la costumbre, una mala costumbre, de creerse que cuando reclama derechos le están dando ayudas, entre comillas, o dádivas, entre comillas. La realidad es que Puerto Rico no invadió a los Estados Unidos. Los Estados Unidos invadió a Puerto Rico, lo convirtió en territorio y le impuso un régimen económico, territorial y colonial aislado del mundo, del cual el año pasado la economía norteamericana se benefició al recibir de compras de productos y servicios 64.000 millones de dólares del mercado puertorriqueño. No es una dádiva, es un derecho. Es un derecho y una responsabilidad de quienes nos mantienen como colonia responder en momentos en que nuestra economía aislada de enclave colonial es incapaz de tener las herramientas para unirse al mundo y poder buscar otros rescates, incluso mucho más efectivos. Bueno, el secretario de Educación, Eligio Hernández, ha dicho de que todos los estudiantes del sistema público de enseñanza, licenciado, pues van a pasar de grado. ¿Cómo usted evalúa esta situación? Un semestre académico que ha sido atípico, que prácticamente las clases se han dado a nivel remoto. La consigna del secretario es que todos van a pasar de grado. Yo quiero hablar sobre eso luego de esta pausa, ya entrando a la parte final de nuestra conversación con Juan Dalmau, el senador del Partido Independentista. Hoy nuestro entrevistado en directo desde Ponce, la entrevista del día. Noti1 continúa. De regreso ya a la parte final de nuestra telellamada. Converso esta mañana con Juan Dalmau, senador del Partido Independentista Puertorriqueño. Senador, ¿qué le parecen las expresiones del secretario de Salud, Eligio Hernández, de que todos los estudiantes van a promover su grado académico? Nadie se va a quedar. Claro, yo creo que pedagógicamente hablando no ha sido un semestre bueno para el estudiantado puertorriqueño. Bueno, mira, hay que tomarlo por partes. Yo creo que... Pero ellos no tienen la culpa tampoco de lo que ocurrió en este país. Claro, y la falta de visión de parte de quienes tienen a su cargo garantizar la educación de esos jóvenes. Creo que es un error haber tomado una determinación completa de que todo el mundo pasa de grado en la medida en que es un golpe al magisterio, sí, que ha estado, sí, haciendo de tripas corazones durante este semestre para cumplir su responsabilidad y que son los primeros que tienen elementos de juicio para tomar una determinación de qué estudiantes, de acuerdo a sus condiciones particulares, sin duda, debe aprobar el grado o recibir ayuda en verano o recibir asistencia. Pero a mí lo más que me causa indignación... El secretario no falló en presentar metodología. Sí, hombre, pero eso es lo que a mí me frustra. El secretario está saliendo de un problema, está tratando a los estudiantes como si fuera un problema que fue él el que lo generó, sí, pues entonces se los quita de encima diciendo, yo los paso a todos de grado. Pero la realidad es que el secretario, primero, los módulos impuestos fueron tardemente notificados durante este semestre. Eso no tiene que ver ni con temblores ni tiene que ver con pandemia. En segundo lugar, el problema de una vez que ocurren los temblores, no haber tomado unas determinaciones de liderato en la zona sur principalmente. Sí, aquí hay que fue la zona más afectada, sin duda. Claro, y que no abren desde diciembre. Y que cuando le preguntaron en los medios de comunicación, tuvimos en un sentido una diferencia pública, porque yo decía, ¿cómo es que la respuesta del secretario es que él envió una carta circular? Usted tiene que ir a ver a sus directores, a sus maestros, a sus estudiantes, ver las condiciones emocionales en las que están luego de esos terremotos. O sea, nada de eso se hizo. Se dependió en la propuesta de la educación remota, que es, como ha demostrado este proceso, sí un instrumento complementario, pero un fracaso como instrumento principal. No supera a la educación presencial. Porque en Puerto Rico, Ricardo, 45% de la población solamente tiene acceso a Internet. Por eso. Y 25% de la población no tiene ningún tipo de comunicación por vía de teléfono inteligente, ni tampoco de lo que son las computadoras PC. Y creer que todo el mundo tiene el mismo acceso es un error. Aquí no se utilizó, por ejemplo, Denis Márquez y yo presentamos legislación. Aquí fracasó el sistema público de enseñanza. Así es. Y como fracasó, en lugar de ellos tomarse la nota de reprobado, entonces le dieron una de aprobado en términos genéricos a todos los estudiantes, que ahora van aquellos que arrastren un rezago académico. Van a coger cursos remediales. Claro, y el próximo año maestros de, por ejemplo, 9º grado van a tener que estar explicando cosas de 8º grado. Y en lugar de hacer una estrategia que pudo haberse hecho antes. ¿Por qué no se utilizaron los canales del pueblo de Puerto Rico?
Exacto. Denis Márquez y yo presentamos legislación para que ahora, durante la pandemia, comenzando la pandemia, sí, esto con gremios magisteriales, federación de maestros, que se hicieran los procesos de enseñanza utilizando WIPR, tanto televisión como radio. Los maestros, conozco maestros que tenían comunicación directa con sus estudiantes, con los que no conseguían, los visitaban con los distanciamientos correspondientes. O sea, tienes una infraestructura, no solamente en cemento, pero humana, de comunicaciones, que no depende del internet, que no se utilizó para nada. Eso es patrimonio, entonces, eso es patrimonio nacional. Así es, y cuya función principal para que el Estado, el pueblo, tenga una emisora de radio y de televisión es educativa principalmente. No, y ese es el propósito. Servir al público, claro. Claro. Y la propuesta de la Junta de Control Fiscal de que se privaticen los canales del pueblo de Puerto Rico. Inaceptable. Es de nuevo, es desmantelar activos del pueblo de Puerto Rico que ha quedado demostrado que hacen falta, y particularmente en los momentos de mayor necesidad, como se pudo haber utilizado ahora WIPR en los procesos educativos. ¿De qué forma defendemos y rechazamos esas intenciones del americano? Bueno, primeramente con una cultura de confrontación política, cívico y gubernamental, en donde lo que hemos visto son gobernantes complacientes a lo que son las pretensiones de la Junta de Control Fiscal, que es un instrumento del Congreso de los Estados Unidos y su política colonial. Yo he presentado legislación para que el secretario de Hacienda no pague ni desembolse dinero de presupuesto para la Junta de Control Fiscal. Eso lo pagamos tú y yo y quienes nos escuchan, y sin embargo no se han atrevido a aprobar ni siquiera eso para generar una presión, cuán simbólica pueda parecer, importante para los círculos políticos en los Estados Unidos, tener que mirar con una lupa lo que es un proceso penalizante a un país empobrecido, que si bien es cierto, Ricardo, que las administraciones populares y PNP tienen una enorme carga de responsabilidad por llevarnos a esa quiebra y por la ineficacia del uso de nuestros fondos públicos, por otra parte ha sido el régimen colonial impuesto por los Estados Unidos lo que ha limitado enormemente nuestras posibilidades de respuesta, y no puede ser con una Junta de Control empobreciendo más al país que nosotros vamos a echar para adelante. ¿El Estado podrá hacerse cargo de las aportaciones al retiro y al plan de salud del gobierno? Bueno, por lo que hemos visto, aquí hay un plan para desmantelar todo eso a favor de los bonistas. El gobierno, independientemente, aquí por mucho tiempo se estuvo advirtiendo por economistas, por el Partido Independentista, por nuestros legisladores, que había que hacer un informe actuarial de los sistemas de retiro en Puerto Rico, hacer unos nuevos niveles de aportaciones para evitar hace años lo que está ocurriendo ahora. Lo anticipamos, como anticipamos también que con la eliminación de las 936 había que adoptar una política contributiva de empresas extranjeras más agresiva, más atractiva. Aquí casi la mitad de los municipios están en bancarrota. ¿Cómo ellos van a poder pagar esa deuda? No pueden pagar planes médicos, no van a poder pagar los retiros de sus empleados. Vamos a ver un desmantelamiento de los sistemas municipales, que en las emergencias hemos visto que por lo menos esas estructuras sirven como un contacto directo con la ciudadanía, se perdería. Y ante el nuevo panorama a raíz de la pandemia, ¿hay que volver a renegociar esa deuda? ¿Con Boricua? No, yo no creo en el pago a la deuda. Yo no creo en el pago a la deuda, y te digo porque los que compraron bonos de Puerto Rico lo hicieron como el que va al casino. Ellos apostaron a los mercados comprando bonos de Puerto Rico. Pensaron que iban a ganar, pues perdieron, y perdieron porque compraron en una economía venida a menos por su régimen territorial y por las malas administraciones de turno. Así que ellos tienen que aceptar que perdieron. Muchos de esos bonistas ya recuperaron su inversión. Recuerda que compraron a 17 centavos. Es que quieren cobrar a 80 centavos. Y no puede ser ese el caso en un país empobrecido y tan golpeado como está Puerto Rico en estos momentos por la pandemia, entre otros fenómenos. Dalmau, por la pandemia no ha arrancado la campaña proselitista en el país. Usted no ha podido hacer campaña. Los candidatos primaristas de cara a la primaria de ley en junio, pues no han podido hacer campaña. Esa primaria de ley que tiene que darse, ¿usted favorece que se dé en julio o en agosto? Como favorece el Senado. Realmente nosotros hicimos nuestra asamblea como dispone la ley. El Partido Independentista no le costó un centavo al país. Y tiene más de 1000 candidatos, ¿no? A cargos electivos. Y en ese proceso elegimos los candidatos nacionales que acompañan a más de 1000 candidatos a todos los puestos electivos. Esta primaria le cuesta al pueblo de Puerto Rico, para un proceso interno del PNP y del Partido Popular, millones de dólares. Y serán ellos los que decidirán a qué fecha, porque tienen ahí unas discrepancias entre los grupos de un lado y de otro.
Yo lo que sí quiero decir es que lo que vayan a hacer con esa primaria no puede afectar la elección general. ¿Cómo se hace campaña? Como señalaste, sí, se da de formas novedosas, que no se comprometa la salud de la gente, pero que no se comprometa el derecho al voto que en noviembre tiene que ejercer cada puertorriqueño. Y finalmente, esa primaria demócrata, ¿tiene razón de ser o hay que cancelarla? Es una ofensa al país que pretendan gastar $2 millones en lo que, además de ser un simulacro de la estadidad y que no tiene consecuencias, hoy día menos consecuencias porque ya no hay más de un candidato. El candidato a todas luces es Joe Biden. Y sin embargo, aquí hay una gente tan con el apoyo ahora de Bernie Sanders también. De Bernie Sanders, por eso. Sí. Pero que hay gente tan arrodillada en el PNP y el Partido Popular en su liderato que quieren hacer una primaria para sentirse que son, como tú sabes, el programa de Reina por un día, que sí. el show de juego. Sí. Quieren ser estadistas por un día. Eso es servilismo político. Así mismo es, pero a costa del bolsillo del pueblo sí. puertorriqueño, que lo paguen ellos. Juan Dalmao, gracias. Salud, bendiciones. ¿Algo Siempre, más? Ricardo, igualmente a ti y a todos los que nos escuchan, lo más importante es salud, juicio y mucha fe. Vamos a echar hacia adelante y vamos a hacer una patria nueva. Ustedes verán que sí. Juan Dalmao Ramírez, senador del Partido Independentista Puertorriqueño, candidato a la gobernación. Gracias. Estuvo con nosotros Gracias en esta telellamada. A los oyentes, gracias por la sintonía. Ricardo Jesús estuvo en la parte técnica, en la administración de nuestras redes cibernéticas. Pasen todos. Buen día.